¿Alguna vez has sentido que tu mente va más rápido que tú? Que, aunque intentas concentrarte, algo dentro de ti se dispersa, se apaga o simplemente no responde como quisieras. Tal vez te has preguntado por qué, a veces, te cuesta tanto mantener la motivación, o por qué el miedo o la ansiedad parecen dominar tu cuerpo en los momentos menos oportunos. Ahora, imagina que pudieras entender exactamente qué está pasando dentro de tu cerebro en esos momentos, y aún más, que pudieras aprender a cambiarlo. Esa es la promesa del Dr. Andrew Huberman, neurocientífico y profesor en la Universidad de Stanford, cuya investigación ha revolucionado la forma en que entendemos nuestra mente. Su mensaje es claro, directo y poderoso. Tu cerebro no es un ente fijo, es un sistema vivo que puedes entrenar, moldear y reprogramar para transformar tu vida. Pero antes de avanzar, piensa en esto. ¿Qué pasaría si pudieras despertar cada mañana con una mente clara, enfocada y llena de energía? ¿Si pudieras gestionar tus emociones sin sentirte abrumado por ellas? ¿Y si descubrieras que, detrás de cada decisión, hábito o reacción, hay mecanismos cerebrales que tú puedes modificar conscientemente? Durante décadas, la ciencia creyó que el cerebro se mantenía igual después de cierta edad. Hoy sabemos que eso es completamente falso. Gracias a la neuroplasticidad, una palabra que escucharás mucho en este viaje, entendemos que nuestro cerebro tiene la asombrosa capacidad de cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de toda la vida. No importa si tienes 20, 40 o 70 años, tus conexiones neuronales pueden fortalecerse, adaptarse y crear nuevas rutas hacia la transformación personal. Y ahí es donde entra el Dr. Huberman. Su enfoque une la rigurosidad científica con la aplicación práctica. No se trata de teorías abstractas, sino de herramientas concretas, técnicas de respiración que regulan el sistema nervioso, hábitos diarios que potencian el enfoque, la importancia del sueño en la memoria y el aprendizaje, e incluso cómo la exposición a la luz puede alterar nuestros estados de ánimo. Cada descubrimiento de su trabajo abre una ventana hacia algo fascinante, el control consciente del cerebro humano. Piensa en esto como un entrenamiento. Si vas al gimnasio para fortalecer tus músculos, también puedes entrenar tu cerebro para fortalecer tu atención, tu serenidad y tu capacidad de decidir. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia es como una repetición que deja huellas neuronales. El problema es que, muchas veces, repetimos sin saberlo patrones que nos limitan. Lo que aprenderás aquí te ayudará a reconocerlos y cambiarlos. Imagina a una persona que siempre se siente distraída, que revisa su teléfono cada 2 minutos, que intenta trabajar, pero su mente salta de idea en idea. Andrew Huberman explicaría que su cerebro ha sido entrenado, de manera inconsciente, para buscar recompensas inmediatas. Cada notificación, cada estímulo rápido, ha moldeado sus circuitos de dopamina, enseñándole a preferir lo fácil y lo instantáneo. Pero también diría algo esperanzador. Ese mismo cerebro puede reentrenarse. Puede aprender a disfrutar del esfuerzo, del enfoque sostenido, del silencio y de la paciencia. El cambio comienza entendiendo cómo funcionamos. Huberman no habla desde el misterio ni desde la motivación vacía. Habla desde la biología. Explica cómo la dopamina impulsa nuestra búsqueda de placer y propósito, cómo la adrenalina y el cortisol preparan al cuerpo para actuar, y cómo, si no aprendemos a regularlos, pueden llevarnos al agotamiento o al miedo constante. En sus palabras, el cerebro no busca tu felicidad, busca tu supervivencia. Pero una vez que comprendes cómo opera, puedes enseñarle a hacer ambas cosas, sobrevivir y disfrutar de la vida. En este video, vamos a explorar esas enseñanzas y cómo aplicarlas en tu día a día. Descubriremos qué sucede en tu mente cuando sientes ansiedad y cómo puedes disminuirla en minutos. Entenderemos por qué la exposición a la luz solar por la mañana puede cambiar tu estado de ánimo y tu energía durante todo el día. Aprenderemos cómo la respiración puede activar o calmar tu sistema nervioso, y por qué el descanso es una de las formas más poderosas de crecimiento cerebral. El Dr. Huberman ha logrado algo que pocos científicos consiguen: traducir la complejidad del cerebro humano en pasos claros, prácticos y alcanzables para cualquiera. Desde atletas de alto rendimiento hasta personas que simplemente buscan sentirse mejor, sus enseñanzas muestran que no necesitas tener un laboratorio para cambiar tu cerebro.
Solo necesitas conocimiento, intención y constancia. Y no te equivoques, este conocimiento no solo es útil para los momentos difíciles. También puede multiplicar tu potencial. Puede ayudarte a ser más creativo, más enfocado, más resiliente. A convertir los pensamientos caóticos en claridad. A transformar los miedos en acciones concretas. Porque entender tu cerebro es entender la herramienta más poderosa de creación que existe. Pero también hay algo más profundo en este viaje. Huberman nos recuerda que el cambio cerebral no ocurre solo por pensar diferente. Ocurre por actuar diferente. Cada vez que tomas una decisión que te saca de la comodidad, estás cambiando tu cerebro. Cada vez que eliges enfocarte cuando todo te distrae, estás entrenando tus redes neuronales. Cada vez que te permites respirar antes de reaccionar, estás enseñando a tu cuerpo a responder con sabiduría y no con impulso. Por eso, este no es un video que solo se escucha. Es un video que se vive. A medida que avancemos, te invito a observarte, a experimentar y a notar cómo pequeñas acciones pueden producir grandes transformaciones. Porque al final, lo que el Dr. Huberman enseña no es solo ciencia, es una invitación a convertirte en el arquitecto de tu propia mente. Así que quédate aquí. No te apartes, porque lo que aprenderás en los próximos minutos puede abrirte los ojos a una realidad que siempre ha estado dentro de ti, la de un cerebro capaz de regenerarse, reinventarse y crear nuevos caminos hacia el bienestar. En este viaje, comprenderás cómo tu atención, tu respiración, tu descanso y tus emociones se entrelazan en un baile biológico perfecto, que tú puedes dirigir. Este es el momento de detener el ruido exterior y escuchar lo que tu mente intenta decirte. De mirar hacia adentro con curiosidad, no con juicio. De entender que la ciencia no es fría, sino profundamente humana cuando se aplica al arte de vivir mejor. Bienvenido a The Mind Manual, donde exploramos las fronteras de la mente y el poder de la ciencia para transformar tu vida. Hoy, te acompañaré paso a paso a través de las enseñanzas del Dr. Andrew Huberman, para que descubras, con claridad y evidencia, cómo cambiar tu cerebro, y con ello, tu destino. La ciencia del cambio cerebral y la neuroplasticidad. Para comprender cómo podemos cambiar nuestro cerebro, primero debemos entender que no es una máquina estática ni un conjunto fijo de cables que permanecen iguales toda la vida. Por el contrario, el cerebro es una red dinámica, una sinfonía de miles de millones de neuronas que se comunican constantemente entre sí, enviando impulsos eléctricos y químicos que dan forma a todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Andrew Huberman lo explica con una claridad asombrosa. Tu cerebro está cambiando en este mismo instante, cada vez que aprendes algo, cada vez que prestas atención, cada vez que experimentas el mundo. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad, y es, en esencia, la capacidad del cerebro para reorganizarse creando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Durante años se pensó que la plasticidad solo ocurría en la infancia, cuando el cerebro aún se estaba formando. Pero hoy sabemos que incluso en la adultez más avanzada, las neuronas pueden crecer, fortalecerse y establecer nuevas rutas de comunicación. Esta es la base de toda transformación mental, la posibilidad de rediseñar las autopistas internas por donde viajan nuestros pensamientos y comportamientos. Andrew Huberman suele compararlo con el trabajo de un jardinero. Cada pensamiento, cada experiencia, es una semilla que puede germinar o marchitarse dependiendo del entorno. Si constantemente alimentas pensamientos de miedo o preocupación, refuerzas esas rutas neuronales, haciendo que tu cerebro se vuelva más hábil para detectar peligro o ansiedad. Si, en cambio, entrenas tu atención hacia la gratitud, el aprendizaje o el propósito, esas redes se expanden, se vuelven más fuertes y comienzan a dominar el paisaje interno. Lo que riegas, crece. Lo que ignoras, muere. Para entenderlo mejor, imagina que dentro de tu cerebro hay millones de caminos, como carreteras invisibles. Las rutas que usas con frecuencia se vuelven más rápidas y eficientes, las que no, se deterioran. Cuando repites un hábito Huberman, ya sea positivo o negativo Huberman, tu cerebro se ajusta para facilitar ese patrón. Por eso, cambiar un hábito no es solo cuestión de fuerza de voluntad, sino de entrenamiento neuronal. Cada acción repetida crea un surco más profundo en tu mente, y cada vez que eliges un camino diferente,
empiezas a abrir una nueva vía. Huberman enfatiza algo fundamental: la neuroplasticidad requiere atención y esfuerzo conscientes. No basta con desear un cambio, el cerebro necesita señales claras de que algo es importante. Por eso, cuando enfocamos nuestra atención en una tarea, activamos sustancias químicas específicas Huberman como la acetilcolina y la dopamina Huberman que marcan esas conexiones como prioritarias. En otras palabras, el cerebro aprende lo que tú decides valorar. Si algo te apasiona o te reta, se queda grabado más profundamente. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Cuando aprendiste a conducir, al principio todo parecía complicado: coordinar los pedales, mirar los espejos, girar el volante. Pero con el tiempo, y tras muchas repeticiones, tu cerebro automatizó esos movimientos. Las conexiones neuronales asociadas a esa habilidad se fortalecieron tanto que hoy puedes conducir mientras conversas o escuchas música. Así funciona la neuroplasticidad: lo que repites con atención se vuelve parte de ti. El Dr. Huberman también resalta un aspecto crucial que muchos ignoran: la neuroplasticidad ocurre con mayor intensidad cuando existe una combinación de foco y descanso. Es decir, el aprendizaje no solo sucede cuando estás concentrado, sino también cuando duermes o te relajas después del esfuerzo. Durante el sueño profundo y el llamado sueño de ondas lentas, el cerebro consolida lo que aprendiste, refuerza las conexiones útiles y elimina las que no sirven. Por eso, uno de sus consejos más repetidos es que dormir bien no es un lujo, sino una herramienta de aprendizaje y crecimiento. Otra de las enseñanzas fascinantes de Huberman tiene que ver con el papel de las emociones. Las emociones intensas Huberman, ya sean positivas o negativas, Huberman actúan como un pegamento biológico que fija los recuerdos y las experiencias en nuestro cerebro. Cuando algo te emociona, tu cuerpo libera adrenalina y dopamina, y esas sustancias químicas le indican al cerebro: esto es importante, recuerda esto. Por eso, si asocias el aprendizaje con entusiasmo, curiosidad o incluso con pequeños retos, tu cerebro lo absorberá mucho más rápido. Ahora bien, si el cerebro tiene tanta capacidad de cambio, ¿por qué muchas veces sentimos que no podemos transformarnos? Huberman explica que existe una especie de inercia biológica que tiende a mantenernos en lo conocido. Nuestro sistema nervioso busca la estabilidad porque cualquier cambio implica un gasto energético y un cierto nivel de incertidumbre. El cerebro, en su intento de protegernos, puede hacernos sentir incomodidad o miedo al enfrentar lo nuevo. Pero precisamente ahí es donde comienza la verdadera transformación. Cada vez que superas una resistencia, tu cerebro libera dopamina, recompensando el esfuerzo y fortaleciendo el nuevo circuito que estás creando. En palabras simples, el cerebro te dice: bien hecho, sigue por ahí. Esa es la razón por la cual los pequeños logros son tan importantes. No se trata de hacer cambios enormes de un día para otro, sino de construir progreso gradual que el cerebro pueda consolidar. Andrew Huberman suele utilizar ejemplos de su propio laboratorio para ilustrar estos principios. En un experimento, observó cómo los patrones neuronales de ratones cambiaban después de exponerlos a entornos nuevos y desafiantes. Lo más interesante era que los cerebros que enfrentaban la novedad mostraban un crecimiento mayor en las zonas relacionadas con la curiosidad y la memoria espacial. Esto sugiere algo profundamente humano: el cerebro crece cuando se expone al desafío, no cuando permanece cómodo. El mismo principio se aplica a nosotros. Cuando decides aprender un idioma, tocar un instrumento o simplemente salir de la rutina, estás estimulando tu neuroplasticidad. Pero Huberman va más allá. Afirma que incluso los estados mentales de curiosidad, atención o gratitud pueden modificar la estructura cerebral. En sus palabras, el cerebro cambia cuando tú cambias tu forma de mirar el mundo. Por eso, entender la neuroplasticidad no solo es fascinante, es liberador. Significa que no estás condenado a repetir los mismos patrones, que tu ansiedad, tu distracción o tus miedos no son tu identidad, sino conexiones que pueden ser rediseñadas. Significa que cada día tienes la oportunidad de construir una versión más fuerte, más consciente y más equilibrada de ti mismo. Huberman lo resume con una frase poderosa: la neuroplasticidad es el lenguaje del cambio. Aprender a hablar ese idioma es aprender a comunicarse con tu propio cerebro.
Significa saber cuándo empujar, cuándo descansar, cuándo exponerte a lo nuevo y cuándo repetir lo aprendido. Es un equilibrio entre esfuerzo y recuperación, entre atención y descanso, entre disciplina y autocompasión. En este punto, tal vez te estés preguntando cómo aplicar todo esto en tu vida diaria. Esa es la buena noticia. En los próximos bloques aprenderemos las herramientas prácticas que el Dr. Huberman enseña para activar conscientemente estos mecanismos. Desde la respiración hasta la exposición a la luz, desde la gestión del estrés hasta la forma en que te hablas a ti mismo, cada uno de estos elementos puede convertirse en una palanca para transformar tu mente. Porque la ciencia no tiene sentido si no puede aplicarse a la vida real. Y eso es exactamente lo que Andrew Huberman nos ofrece, una ciencia al servicio del crecimiento humano. Así que respira profundamente, mantén la mente abierta y prepárate. En el siguiente bloque entraremos en el corazón de su trabajo, cómo los hábitos diarios y las herramientas neurobiológicas pueden reprogramar tu mente para alcanzar niveles de enfoque, serenidad y rendimiento que quizás nunca creíste posibles. Herramientas neurobiológicas para transformar tu cerebro. Si comprendemos que el cerebro puede cambiar, el siguiente paso lógico es descubrir cómo hacerlo de forma consciente. Aquí es donde el Dr. Andrew Huberman se destaca, porque no se queda en la teoría. Él entrega herramientas concretas, científicamente comprobadas, que podemos aplicar en la vida cotidiana. Según él, el poder de transformación mental no depende de la suerte ni de la motivación pasajera, sino de entender cómo usar correctamente los mecanismos biológicos que ya están dentro de nosotros. La primera de estas herramientas es la respiración, un recurso tan simple que solemos subestimarlo, pero que tiene una influencia directa sobre nuestro sistema nervioso. Huberman explica que el cuerpo y el cerebro están conectados en una conversación constante. Lo que sientes afecta tu respiración, y lo que respiras afecta lo que sientes. Una respiración rápida y superficial activa el sistema nervioso simpático, responsable del estrés y la respuesta de lucha o huida. En cambio, una respiración lenta y profunda activa el sistema parasimpático, encargado de la calma y la recuperación. Entre las técnicas más poderosas que Huberman recomienda está la llamada respiración fisiológica suspiro doble. Consiste en inhalar profundamente por la nariz, hacer una segunda inhalación corta sin exhalar todavía, y luego soltar el aire lentamente por la boca. Este patrón, dice, es el más eficaz para reducir el estrés en cuestión de segundos. Se ha demostrado que incluso unos pocos ciclos de esta respiración logran equilibrar la química cerebral, disminuir la frecuencia cardíaca y devolver el control a la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la toma de decisiones y la claridad mental. Otra herramienta fundamental es la exposición a la luz natural, especialmente durante los primeros minutos del día. Huberman insiste en que este es uno de los hábitos más simples y poderosos que podemos adoptar para regular nuestro estado de ánimo, energía y calidad del sueño. Cuando la luz solar entra por nuestros ojos, activa las células ganglionares de la retina, las cuales envían una señal directa al hipotálamo, el reloj biológico maestro del cerebro. Esto sincroniza los ritmos circadianos, regula la liberación de cortisol y melatonina, y mejora el equilibrio entre alerta y descanso. Lo sorprendente es que esta práctica no requiere más que unos minutos al aire libre. No se necesita mirar directamente al sol, basta con dejar que la luz natural toque los ojos sin lentes oscuros. Huberman explica que hacerlo durante los primeros 5 a 10 minutos del día no solo aumenta la energía, sino que también optimiza el estado emocional, porque estabiliza los niveles de dopamina, el neurotransmisor asociado a la motivación y al bienestar. La dopamina, de hecho, ocupa un lugar central en las enseñanzas del Dr. Huberman. Según él, entenderla es entender la arquitectura de la motivación humana. Muchas personas creen que la dopamina es simplemente la sustancia del placer, pero en realidad es la molécula del deseo, del impulso hacia lo que queremos alcanzar. La dopamina no se libera cuando obtenemos una recompensa, sino cuando anticipamos que está por llegar. Por eso, Huberman enseña que si aprendemos a disfrutar del proceso, y no solo del resultado, podemos mantener niveles de motivación estables y sostenibles. En la práctica, esto significa recompensarte internamente por el esfuerzo, no solo por el logro. Cuando reconoces tu progreso diario, tu cerebro libera pequeñas dosis de dopamina que refuerzan la conducta.
En cambio, si solo esperas la gran recompensa final, corres el riesgo de agotar el sistema dopaminérgico y perder el interés. Este principio, conocido como Dopamine Scheduling, se ha convertido en una de las estrategias más útiles para quienes buscan mantener la constancia en sus hábitos y proyectos a largo plazo. Huberman también destaca el poder de la exposición controlada al estrés. Puede sonar contradictorio, pero enfrentarse a dosis pequeñas y manejables de incomodidad entrena al cerebro para volverse más resiliente. Lo llama estrés adaptativo. Esto puede incluir duchas frías, ejercicios intensos o desafíos mentales que te obliguen a salir de tu zona de confort. Cuando te expones conscientemente a un estrés breve y controlado, tu cerebro aprende que puede manejar la presión sin colapsar. Se fortalecen las redes de control emocional y se reduce la reactividad ante situaciones difíciles. Lo esencial aquí es la intención. El estrés no debe ser abrumador ni constante, sino una herramienta de fortalecimiento. Huberman lo compara con el entrenamiento físico. El músculo crece cuando se le aplica tensión y luego se le da descanso. Lo mismo sucede con el cerebro. Necesita desafíos para crecer, pero también espacios de recuperación para consolidar ese crecimiento. Otro elemento clave que Huberman enfatiza es el poder del sueño. Durante el descanso profundo, el cerebro limpia las toxinas acumuladas y consolida los recuerdos y aprendizajes del día. Pero más allá de eso, el sueño regula la producción de hormonas y neurotransmisores esenciales para el equilibrio emocional. Dormir mal una noche afecta directamente la capacidad de concentración, la regulación del apetito y la percepción de recompensa. En términos simples, el cerebro cansado busca gratificación inmediata y pierde la capacidad de pensar a largo plazo. Para optimizar el descanso, Huberman recomienda mantener una rutina constante de horarios, evitar pantallas brillantes antes de dormir y bajar la temperatura corporal antes de acostarse. Estos pequeños ajustes envían señales biológicas claras al cuerpo: es hora de descansar. De esa forma, el cerebro puede entrar en sus fases más reparadoras y favorecer la plasticidad que mencionamos en el bloque anterior. Otra herramienta que él promueve es la visualización neurobiológica. A diferencia de la visualización tradicional basada en la imaginación positiva, la versión de Huberman implica activar redes neuronales reales que preparan al cuerpo para la acción. Visualizar un resultado concreto, con detalles sensoriales, provoca una liberación anticipada de dopamina y fortalece los circuitos motores y emocionales que luego facilitan el comportamiento real. En otras palabras, visualizar no es soñar despierto, es entrenar tu cerebro para reconocer y perseguir una meta. Huberman explica que esta práctica se vuelve más efectiva cuando se combina con movimiento físico. Por ejemplo, caminar mientras piensas en tu objetivo o realizar respiraciones profundas mientras lo visualizas. Esta integración entre cuerpo y mente genera coherencia fisiológica, lo que significa que tus pensamientos, emociones y acciones comienzan a alinearse. Un aspecto menos conocido, pero igualmente importante de su trabajo es la gestión de la mirada. Puede parecer un detalle menor, pero el movimiento de los ojos influye en el estado mental. Cuando observas el horizonte o amplías tu campo visual, el sistema nervioso entra en un modo más relajado. En cambio, cuando fijas la vista en un punto pequeño o cercano, el cerebro interpreta que hay amenaza o concentración intensa. Esto significa que, literalmente, puedes usar tu mirada para cambiar tu estado emocional. En momentos de ansiedad, mirar a lo lejos puede ayudarte a calmarte y recuperar perspectiva. Todas estas herramientas tienen algo en común: son accesibles. No requieren dispositivos ni laboratorios, solo comprensión y práctica. El objetivo de Huberman es democratizar el conocimiento neurocientífico para que cualquier persona pueda mejorar su bienestar físico y mental con pasos sencillos pero consistentes. En conjunto, estas estrategias conforman una especie de manual del cerebro humano. Respira bien, cuida tu exposición a la luz, entiende tu dopamina, gestiona el estrés con inteligencia, duerme profundamente, visualiza con propósito y usa tu mirada como ancla emocional. Cada uno de estos elementos es una pieza del rompecabezas que conforma tu bienestar y tu rendimiento mental. Pero Huberman siempre aclara algo: ninguna herramienta funciona por sí sola. Lo que realmente transforma es la combinación de conocimiento, práctica y constancia.
La neuroplasticidad, la motivación y el autocontrol se construyen día a día, con acciones pequeñas que, al repetirse, reescriben los patrones neuronales más profundos. El arte de la atención y el enfoque: reprogramar tu cerebro para el presente. Imagina por un momento que estás en medio de una tarea importante: escribir un informe, estudiar, meditar o simplemente escuchar a alguien que te habla con atención. Pero, sin darte cuenta, tu mente se desliza fuera del presente. Te das cuenta de que estás pensando en lo que vas a comer, en algo que dijiste ayer o en lo que podría salir mal mañana. ¿Te ha pasado? Por supuesto que sí. A todos nos ocurre. Sin embargo, lo que el Dr. Andrew Huberman nos enseña es que este pequeño desliz mental tiene un enorme impacto en la manera en que nuestro cerebro funciona y se moldea. Según Huberman, la atención es una de las herramientas más poderosas y subestimadas que tenemos para cambiar literalmente la estructura del cerebro. Cada vez que diriges tu atención a algo, estás diciéndole a tu sistema nervioso: esto es importante, fortalece las conexiones que lo hacen posible. En otras palabras, lo que enfocas crece. No solo como metáfora motivacional, sino como hecho biológico comprobado. La atención dirige la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad del cerebro para crear y fortalecer conexiones entre neuronas. Cuando repites una acción o pensamiento mientras estás verdaderamente enfocado, esas conexiones se consolidan con rapidez. Pero si la atención se dispersa, el proceso de aprendizaje o transformación se debilita. Huberman lo resume así: la neuroplasticidad depende de dos cosas: atención y esfuerzo. Sin estos dos ingredientes, no hay cambio duradero. En uno de los fragmentos más interesantes del podcast con Rich Roll, Huberman explica que vivimos en una era donde el enfoque se ha convertido en un recurso escaso. Las notificaciones, las redes sociales y el bombardeo de información entrenan a nuestro cerebro a buscar constantemente la recompensa rápida. Es como si nuestro sistema dopaminérgico se hubiera vuelto adicto a los estímulos instantáneos. Y ese es un gran problema, porque la dopamina Huberman, ese neurotransmisor que impulsa la motivación y la búsqueda de metas Huberman, no está diseñada para darnos placer por distracción, sino por progreso. Aquí hay una distinción fundamental: la dopamina no es solo el químico del placer, como muchos creen. Es el químico de la anticipación. Según Huberman, cuando tenemos una meta y nos movemos hacia ella, cada paso que damos genera pequeñas dosis de dopamina, motivándonos a seguir avanzando. Pero cuando buscamos gratificaciones constantes sin propósito, el sistema se agota. La consecuencia: nos cuesta concentrarnos, perdemos motivación y sentimos que nada nos satisface por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo revertir este ciclo? ¿Cómo volver a entrenar la atención y recuperar el control del enfoque? Huberman propone prácticas concretas, respaldadas por ciencia, que cualquiera puede aplicar sin complicaciones. Una de ellas es la práctica visual de enfoque intencional. Consiste en entrenar literalmente los ojos para dirigir la mente. Parece curioso, pero tiene fundamento. El sistema visual y el sistema de atención están profundamente conectados en el cerebro. Cuando miras un punto fijo y te obligas a mantener la vista en él, estás activando los circuitos que también regulan tu capacidad de concentración mental. Es como levantar pesas para la mente, pero usando la mirada. Otra estrategia que recomienda es lo que llama tiempo de no enfoque, o de focus time. Paradójicamente, para mejorar la atención también necesitamos permitir momentos en los que la mente divague sin dirección. Caminata sin teléfono, pausas breves mirando al horizonte, o simplemente cerrar los ojos y respirar profundamente. Estas pausas activan redes cerebrales distintas Huberman, como la red por defecto Huberman, que facilitan la creatividad, la integración de ideas y la restauración del enfoque. En resumen, enfocar con intensidad, pero también desconectar con intención. En este punto, Huberman introduce una observación fascinante: el enfoque no solo afecta lo que aprendemos, sino también cómo nos sentimos emocionalmente. Cuando entrenamos la atención, estamos moldeando regiones cerebrales implicadas en la regulación emocional, como la corteza prefrontal. Por eso, las personas que practican la atención plena Huberman, no necesariamente meditación, sino simplemente conciencia activa del presente Huberman, suelen reportar menor ansiedad y mayor sensación de control interno.
No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprenden a responder en lugar de reaccionar. Y aquí surge un momento clave del pensamiento de Huberman: el poder está en lo que eliges atender. La mayoría de las personas permiten que su atención sea secuestrada por estímulos externos, noticias negativas, redes o preocupaciones constantes. Pero, según él, la atención es como una linterna, puedes dirigirla hacia donde tú decidas. Y donde se posa esa luz, crece tu realidad interna. Si enfocas en la gratitud, entrenas tu cerebro para percibir más motivos de gratitud. Si enfocas en el miedo o la comparación, tu cerebro se vuelve experto en detectar amenazas o carencias. La neurociencia confirma que nuestro enfoque habitual define literalmente la arquitectura de nuestro mundo interno. Huberman insiste en que entrenar la atención no requiere horas de práctica espiritual ni complejas técnicas. Comienza con algo tan sencillo como respirar conscientemente por 60 segundos mientras te enfocas en una sola cosa. Puede ser tu respiración, un sonido, una palabra o una imagen mental. Cada vez que tu mente se disperse, Huberman, y lo hará Huberman, simplemente la traes de regreso. No se trata de eliminar los pensamientos, sino de fortalecer el músculo del regreso. Es ese acto de volver el que cambia el cerebro, no el de quedarse perfecto. En una anécdota del podcast, Rich Roll comenta cómo Huberman mantiene una rutina rigurosa de concentración matutina. Antes de revisar su teléfono o sumergirse en trabajo intelectual, dedica los primeros minutos del día a exposición solar, respiración controlada y planificación con claridad. Según él, este hábito prepara el sistema nervioso para un estado de alerta saludable y sostenido, lo que mejora su capacidad de atención durante todo el día. No se trata solo de productividad, sino de equilibrio neurológico. A medida que entendemos estos principios, descubrimos una verdad liberadora: no somos esclavos de nuestra distracción, solo hemos entrenado nuestro cerebro para dispersarse. Y así como lo entrenamos para eso, podemos reentrenarlo para lo contrario. La atención es una habilidad neurobiológica, no una virtud moral. Se desarrolla con práctica, no con culpa. Lo mismo que fortalecemos un músculo en el gimnasio, fortalecemos el enfoque mediante repetición consciente. Para el Dr. Huberman, aprender a enfocar la mente es uno de los actos más revolucionarios en una era donde todo compite por fragmentarla. Cambiar tu cerebro comienza, literalmente, por dirigir tu mirada. El poder de la respiración: controlar el cerebro a través del cuerpo. Una de las enseñanzas más poderosas que comparte el Dr. Andrew Huberman en su investigación es que no necesitas complicadas fórmulas ni años de práctica para empezar a cambiar tu cerebro. Puedes comenzar ahora mismo, con algo que haces unas 20.000 veces al día: respirar. Lo fascinante es que, aunque la respiración ocurre de manera automática, también puede ser controlada conscientemente, y es a través de ese control que tenemos acceso directo al sistema nervioso. En otras palabras, la respiración es el puente entre el cuerpo y la mente. Huberman explica que nuestro sistema nervioso autónomo tiene dos ramas principales: la simpática, que activa el estado de alerta y energía, y la parasimpática, que promueve la calma y la recuperación. Cuando respiramos de forma rápida y superficial, activamos el sistema simpático. Cuando lo hacemos de manera lenta y profunda, activamos el parasimpático. Saber esto nos da una herramienta extraordinaria. Podemos cambiar cómo nos sentimos en cuestión de minutos, sin necesidad de fármacos ni estímulos externos, solo con el poder del aire. Durante su conversación con Rich Roll, Huberman menciona una técnica de respiración que ha popularizado por sus efectos inmediatos sobre el estrés: la respiración fisiológica doble, también conocida como Physiological Exhale. Esta técnica consiste en inhalar profundamente por la nariz, realizar una segunda inhalación corta antes de exhalar completamente por la boca. Este patrón imita un reflejo natural que nuestro cuerpo usa cuando llora o se recupera del llanto, y tiene la función de liberar dióxido de carbono acumulado y restablecer el equilibrio del sistema nervioso. En solo 1 o 2 minutos, esta práctica puede reducir la ansiedad, disminuir la frecuencia cardíaca y traer una sensación de claridad mental sorprendente. Huberman explica el mecanismo detrás de este proceso. Cuando acumulamos CO por respiración superficial, el cerebro interpreta esa señal como estrés. Al liberar ese exceso,
literalmente enviamos al cerebro el mensaje de que todo está bien. Por eso, el control respiratorio es una herramienta biológica para controlar emociones. En lugar de intentar calmar la mente con pensamientos, calmamos el cuerpo y dejamos que el cerebro lo siga. Es un camino de abajo hacia arriba, no solo de arriba hacia abajo. Esta comprensión nos lleva a una idea fundamental: el cuerpo no solo responde a la mente, también la guía. Huberman recalca que muchos intentan cambiar su estado mental únicamente mediante pensamientos positivos o fuerza de voluntad, pero esto ignora la base biológica de nuestras emociones. El cerebro interpreta constantemente las señales del cuerpo: postura, ritmo cardíaco, respiración, temperatura. Si esas señales indican calma, el cerebro asume que está seguro y se regula. Si indican tensión, interpreta amenaza y activa el modo de defensa. Por tanto, el camino hacia una mente equilibrada comienza también con un cuerpo regulado. Para demostrar esto, Huberman ha trabajado con atletas de élite, soldados y profesionales de alto rendimiento, enseñándoles a modular su estado interno mediante la respiración antes de situaciones críticas. Por ejemplo, un atleta puede usar respiración rápida antes de una competencia para activar energía y foco, o respiración lenta después del esfuerzo para recuperar estabilidad. Lo mismo aplica para cualquier persona que enfrenta estrés cotidiano, una reunión importante, una discusión, un examen o simplemente un mal día. El control consciente de la respiración actúa como un interruptor que puede cambiar el tono del sistema nervioso en segundos. Pero Huberman va más allá de lo fisiológico. Explica que la respiración consciente también modifica la actividad cerebral en regiones implicadas con la atención, la memoria y la toma de decisiones. Estudios muestran que inhalar activa el sistema noradrenérgico, que mejora el enfoque, mientras que exhalar activa circuitos calmantes. Por eso, los patrones equilibrados como inhalar por 4 segundos y exhalar por 6 no solo relajan, sino que también optimizan la función cognitiva. La ciencia ha confirmado que los respiradores conscientes presentan mejor desempeño mental, menos fatiga y mayor estabilidad emocional. En el podcast, Rich Roll le pregunta a Huberman por qué algo tan simple como respirar no se enseña en las escuelas. Su respuesta es directa: porque damos por hecho que el cuerpo ya sabe hacerlo. Sin embargo, saber respirar para sobrevivir no es lo mismo que saber respirar para prosperar. La mayoría de las personas respira de forma corta y alta, lo que mantiene el sistema nervioso en alerta crónica. Huberman propone reeducar la respiración, haciéndola más lenta, nasal y diafragmática, para activar el sistema de calma natural del cuerpo. No se trata de espiritualidad ni de moda, sino de neurobiología pura. Un ejemplo poderoso que comparte es el del control respiratorio para manejar emociones intensas. Cuando alguien se siente abrumado o con ansiedad, el cerebro pierde flexibilidad. El diálogo interno se acelera, los pensamientos se vuelven circulares, y parece imposible tomar distancia. En esos momentos, intentar pensar diferente es inútil, porque la fisiología está secuestrada. La salida, dice Huberman, es detenerse, cerrar los ojos, y hacer 3 respiraciones fisiológicas dobles seguidas. Este simple acto reequilibra la química cerebral y devuelve el control cognitivo. A partir de ahí, recién es posible pensar con claridad. No antes. Otro aspecto fascinante que menciona Huberman es la influencia de la respiración en la plasticidad cerebral. Cuando respiramos profundamente y mantenemos estados de atención calmada, aumentamos la liberación de neuromoduladores como la acetilcolina, que facilitan el aprendizaje. Por eso, si estudias, lees o practicas algo nuevo en un estado respiratorio estable, el cerebro absorbe mejor la información. De ahí que la respiración se convierta en una herramienta no solo emocional, sino también de aprendizaje y memoria. Huberman, además, combina este conocimiento con algo que llama interocepción, la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. Cuando somos conscientes del ritmo de nuestra respiración, del latido del corazón o de la tensión muscular, desarrollamos una conexión más profunda entre cuerpo y mente. Esta conciencia corporal fortalece el circuito entre la corteza insular y la prefrontal, regiones clave para la autorregulación emocional. En otras palabras, cuanto más aprendes a sentir tu cuerpo, más puedes dirigir tu mente.
Este conocimiento tiene implicaciones enormes para la vida cotidiana. En lugar de ser arrastrados por emociones o pensamientos negativos, podemos usar el cuerpo como punto de anclaje. La próxima vez que te sientas abrumado, en vez de luchar contra la emoción, puedes simplemente respirar con intención. No es evasión, es regulación. Y como dice Huberman, no puedes pensar bien si tu fisiología está en guerra contigo. Una de las frases más poderosas que comparte en el podcast resume todo este principio: la mente sigue al cuerpo tanto como el cuerpo sigue a la mente. Es una invitación a entendernos como un sistema integral, donde cada respiración cuenta como una oportunidad para moldear nuestro estado interno. La ciencia moderna está redescubriendo lo que las tradiciones antiguas ya intuían, que el dominio de la respiración es el dominio de la vida interior. Huberman cierra esta reflexión con una idea esperanzadora: cada inhalación es una señal de posibilidad, y cada exhalación es una liberación de lo que ya no necesitas. En esa danza continua entre aire y conciencia, encontramos el control que tanto buscamos. Porque cambiar tu cerebro no siempre requiere complejos programas. A veces, solo necesitas detenerte y recordar que dentro de ti hay una herramienta natural, gratuita y siempre disponible para transformar tu mente, tu respiración. El sueño, la luz y el reloj interno, como tu cerebro marca el ritmo de tu vida. Si hay un tema que el Dr. Andrew Huberman considera absolutamente esencial para la salud del cerebro, es el sueño. Y, curiosamente, no solo por la cantidad de horas que dormimos, sino por cómo regulamos la luz y el tiempo a lo largo del día. Él lo llama dominar el reloj interno. Porque entender y respetar los ritmos biológicos no es solo cuestión de bienestar, es una estrategia para mejorar el enfoque, el estado de ánimo, la memoria e incluso la longevidad. Huberman explica que en nuestro cerebro existe una estructura llamada núcleo supraquiasmático, ubicada en el hipotálamo. Este pequeño grupo de neuronas es como el director de orquesta del cuerpo. Marca los tiempos, sincroniza las hormonas y regula el ciclo de sueño y vigilia, conocido como ritmo circadiano. Lo fascinante es que este reloj biológico no se ajusta solo con la hora del reloj de pared, sino con la luz natural, especialmente con la luz del amanecer. De hecho, una de las recomendaciones más conocidas de Huberman es exponerse a la luz solar dentro de los primeros minutos después de despertar. ¿Por qué? Porque la luz del amanecer envía una poderosa señal al cerebro a través de los ojos, no por lo que vemos, sino por lo que perciben unas células especiales de la retina llamadas melanopsinas. Esa señal detona la liberación de cortisol en el momento adecuado, lo cual nos despierta de manera natural, eleva la energía y sincroniza los ritmos hormonales del día. Cuando esa exposición ocurre cada mañana, el cuerpo sabe cuándo debe estar alerta y, más importante, cuándo debe dormir. En cambio, si el primer estímulo visual que recibimos es la luz azul del teléfono o la pantalla, el cerebro se confunde y pierde el ritmo interno. El Dr. Huberman enfatiza que la consistencia de la luz y el sueño es más importante que la perfección. Dormir 7 u 8 horas está bien, pero hacerlo cada día a horas distintas desajusta el reloj interno. En cambio, mantener una rutina regular de exposición solar al despertar y reducir luces artificiales por la noche tiene un impacto profundo en la calidad del descanso. Lo mismo ocurre con la temperatura corporal. Durante la noche, el cuerpo necesita enfriarse ligeramente para inducir el sueño profundo. Por eso, recomienda mantener una habitación fresca y evitar duchas calientes justo antes de dormir. Durante el podcast con Rich Roll, Huberman comparte un detalle que cambia la perspectiva. El sueño no solo repara, sino que consolida la neuroplasticidad. Cada aprendizaje, cada emoción procesada, cada experiencia significativa del día se reorganiza mientras dormimos. Es durante el sueño profundo y el sueño REM cuando el cerebro limpia desechos metabólicos, reorganiza la información y refuerza las conexiones que considera importantes. Así, el sueño no es tiempo perdido, es el taller donde el cerebro se reconstruye para funcionar mejor al día siguiente. Huberman explica que la privación del sueño afecta directamente regiones del cerebro como la amígdala y la corteza prefrontal. Cuando dormimos mal, la amígdala encargada de las emociones intensas se sobreactiva, mientras que la corteza prefrontal responsable del autocontrol y la toma de decisiones se debilita. El resultado es un estado de reactividad emocional,
impulsividad y falta de claridad mental. En sus palabras, una mente cansada ve problemas donde no los hay. Dormir bien, entonces, no es un lujo, es una necesidad biológica para pensar con precisión y vivir con equilibrio. Pero el sueño no comienza en la noche, comienza en la mañana. Huberman insiste en que la manera en que iniciamos el día determina cómo lo terminamos. Al exponernos al sol temprano, activamos el ritmo circadiano y, aproximadamente 16 horas después, el cuerpo libera melatonina, la hormona del sueño, de forma natural. Esa liberación ocurre en sincronía con la oscuridad y con una temperatura corporal más baja. Por eso, si encendemos luces intensas o usamos pantallas justo antes de dormir, enviamos al cerebro el mensaje opuesto: sigue despierto. De ahí la recomendación de reducir luces brillantes y mantener un ambiente tenue 1 o 2 horas antes de acostarse. En uno de los momentos más impactantes del diálogo con Rich Roll, Huberman comenta que muchos problemas emocionales, de enfoque o incluso de motivación, no provienen de la falta de disciplina, sino de la disregulación circadiana. Cuando el reloj biológico está desincronizado, las hormonas, la energía y el estado de ánimo también se desajustan. Esto explica por qué personas que duermen poco o con horarios irregulares suelen sentir niebla mental, irritabilidad o falta de dirección. No es debilidad mental, es biología fuera de ritmo. Para recalibrar ese ritmo, Huberman propone una serie de hábitos sencillos que él mismo aplica cada día. Al despertar, sale al exterior durante 5 a 10 minutos, sin gafas oscuras, dejando que la luz natural llegue a sus ojos. Durante el día, busca pausas activas para moverse y evitar periodos prolongados de sedentarismo, ya que el movimiento también informa al cerebro sobre el momento del día. Y al caer la noche, evita luces frías o blancas, sustituyéndolas por tonos cálidos o velas, lo que facilita la transición al descanso. Estos pequeños actos, acumulados, tienen efectos equivalentes a un tratamiento natural para la mente. Otro punto que Huberman destaca es la relación entre sueño y motivación. Cuando dormimos bien, la dopamina, el neurotransmisor de la motivación y la acción, se regula naturalmente. Dormir mal, en cambio, la desajusta, generando apatía o una búsqueda desesperada de estímulos externos. Por eso, él afirma que el sueño es la base invisible de toda disciplina. Sin descanso, la mente carece de la química necesaria para mantener propósito o concentración. Incluso va más lejos al mencionar la influencia del sueño en el sistema inmunológico y en la salud mental a largo plazo. Estudios que él cita demuestran que dormir menos de 6 horas por noche incrementa la inflamación y acelera el envejecimiento cerebral. En cambio, un sueño regular y profundo estimula la regeneración de las células gliales, responsables de mantener el cerebro limpio y funcional. Dormir bien, literalmente, rejuvenece el cerebro. En un punto del podcast, Huberman reflexiona con humildad: el sueño es el gran multiplicador del esfuerzo. Si entrenas, estudias o meditas, todo mejora con un buen descanso. Pero si lo sacrificas, todo se degrada. Esta idea resume una filosofía simple pero poderosa. El progreso no solo depende de cuánto haces, sino de cuánto permites que tu cuerpo y tu cerebro se recuperen. La belleza de todo esto radica en su simplicidad. No necesitas gadgets ni suplementos costosos. Solo necesitas respetar la luz, el movimiento y el descanso natural del cuerpo. Vivimos en un mundo donde estar ocupados parece un símbolo de valor, pero la ciencia de Huberman nos recuerda que la claridad mental proviene del equilibrio, no de la saturación. Cambiar tu cerebro comienza con darle el entorno que necesita para funcionar en armonía con su naturaleza biológica. Dormir, despertar con el sol, respirar con conciencia y moverte con propósito son actos cotidianos, pero bajo la mirada de la neurociencia, son también actos de transformación profunda. Porque cuando respetas el reloj interno, el cerebro responde con enfoque, energía y bienestar. No es magia, es biología aplicada con inteligencia. Hoy hemos recorrido, paso a paso, el fascinante universo del Dr. Andrew Huberman y su manera única de mostrarnos que el cerebro no es un destino, sino una posibilidad en constante construcción. Lo que hemos aprendido no es solo ciencia, es una invitación a tomar el control de la mente, a moldear nuestras emociones,
pensamientos y comportamientos desde la comprensión profunda de cómo funcionamos. Porque, como lo demuestra Huberman, el cambio no ocurre por inspiración pasajera, sino por práctica consciente, sostenida y biológicamente inteligente. Ahora sabes que cada respiración que tomas puede cambiar tu estado mental, que la luz del amanecer no solo despierta tus ojos, sino también tu mente, que el sueño es el taller silencioso donde tu cerebro se reconstruye cada noche, y que el enfoque, la atención y la intención con la que vives tu día determinan literalmente la arquitectura de tu cerebro. Esa es la verdadera revolución que Huberman impulsa, una revolución silenciosa, científica y profundamente humana. No se trata de convertirse en alguien distinto, sino de usar las herramientas biológicas que ya posees para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Entender que tu cuerpo no es un obstáculo, sino el vehículo perfecto para dirigir tu mente. Que tus emociones no son debilidades, sino información valiosa que puedes aprender a regular. Que el poder de transformación está, siempre, dentro de ti. El Dr. Huberman nos lo recuerda una y otra vez. El cerebro cambia con lo que haces, con lo que piensas, y con lo que repites cada día. Cada acción, por pequeña que sea, es un voto por el tipo de persona que estás eligiendo ser. Y hoy, después de todo lo que hemos explorado, quiero que recuerdes algo esencial. Tú puedes cambiar tu cerebro. Puedes entrenarlo para enfocarse, para resistir, para calmarse o para crear. No importa la edad, las circunstancias o el punto de partida. La neuroplasticidad no tiene fecha de caducidad. Mientras estés vivo, tu mente puede aprender, sanar y evolucionar. Esa es la promesa más poderosa que nos ofrece la ciencia moderna, y también la más esperanzadora. Así que, cuando termines este video, no lo veas como un cierre, sino como un comienzo. Comienza con algo pequeño, 5 minutos de respiración consciente, 10 minutos de exposición al sol matutino, o simplemente el compromiso de dormir a una hora regular. Son actos simples, pero cada uno de ellos envía un mensaje directo a tu cerebro: estoy a cargo. Y con cada repetición, esa afirmación se vuelve real, tangible y duradera. Recuerda, no se trata de perfección, sino de constancia. No se trata de hacer mucho en un día, sino de hacerlo todos los días. Huberman lo resume perfectamente: la consistencia es la verdadera neuroplasticidad. Cada día que eliges el bienestar, tu cerebro se fortalece. Cada vez que eliges enfocarte, creas nuevas conexiones. Y cada vez que decides respirar en calma en lugar de reaccionar, estás cambiando la historia dentro de ti. Ahora, me gustaría que tomes un momento para agradecerte por estar aquí, por invertir tiempo en comprenderte, por querer crecer. Porque no todos lo hacen. Y tú lo estás haciendo. Eso ya te diferencia. Estás caminando hacia una vida más consciente, más equilibrada y más poderosa. Porque cuando conoces cómo funciona tu mente, tienes el poder de dirigir tu destino. Y eso, querido espectador, es lo más cercano a la verdadera libertad. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la mente y el corazón de la ciencia humana junto al Dr. Andrew Huberman. Recuerda que este conocimiento no sirve solo para ser comprendido, sino para ser vivido. Aplica lo que hoy aprendiste. Experimenta. Observa los cambios. Y deja que tu propio cerebro te muestre de lo que es capaz cuando le das lo que necesita. Si este contenido resonó contigo, te invito con todo mi corazón a suscribirte al canal de The Mind Manual. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios, donde seguiremos explorando las fronteras más apasionantes de la mente, la ciencia y la superación personal. Déjanos un like si sentiste que algo en ti cambió al escuchar estas palabras, y compártelo con alguien que también esté listo para despertar su poder interior. Los próximos videos estarán llenos de conocimiento transformador, nuevas perspectivas científicas y prácticas que te ayudarán a comprender y dominar tu mundo interno. Este es solo el inicio de un viaje hacia una vida más consciente, expansiva y grandiosa. Porque, como nos enseña el Dr. Huberman, cuando cambias tu cerebro, cambias tu mundo. Nos vemos en el próximo episodio de The Mind Manual. Hasta entonces, respira, enfócate, descansa, y nunca olvides, el poder de transformar tu mente siempre ha estado en tus propias manos.